Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, muy buenos días, y muy buenos días a quienes nos antecedieron, así somos, con Esteban Presa, que nos ha dejado realmente el micrófono y la radio bien puestos en el aire, como para iniciar nuestro programa de todos los lunes desde hace más de 3 años, llamado La Brújula, por esta queridísima radio. Este lunes 25 de octubre, que cuando mandé el flyer de hoy me equivoqué y le puse 25 de noviembre. Bueno, son errores que pasan, ¿qué va a ser? Es la altura del año, mucho trabajo, trabajé muchísimo este año, algún tipo de fatiga y seguramente se me escapó sin darme cuenta, pero hoy, lunes 25 de octubre, programa número 346, más de 3 años trabajando con el operador de todos los lunes, me estoy refiriendo nada menos que al gran Beto Perdomo. Muy bien, ahí Beto con su tribuna llena de gente acompañándonos y llenándonos de ánimo. Desde primera hora del mediodía ya estamos aquí cargando con las pilas bien al tope, y para empezar este programa, que además de seguirnos la gente que quedó enganchada a través de las radios tradicionales, que buscan la frecuencia AM 1140 a través de la emisión de la antena, hay otros medios a partir de los cuales también usted nos puede seguir, y seguramente nos está siguiendo. Uno de esos medios es la página de la radio, la www.radiolaluna.com.ar, y también nos puede seguir a través del Facebook. Quiere decir que, y hay otras aplicaciones a partir de las cuales también nos puede seguir, aquí en cualquier lado del mundo, de manera tal que le damos a todos los seguidores los muy buenos días. Le decimos también buenos días a mi compañero de siempre, mi compañero de mesa, Daniel de Abrantes. Muy buenos días, Daniel de Abrantes, que lo vamos a tener pronto repuesto aquí, y seguramente cuando yo falte unos días, dentro de un tiempo, él cubrirá mi ausencia. Le damos los muy buenos días también a Miguel Pascuale, que estuve charlando hoy con Miguel Pascuale, pero voy a aprovechar estos muy buenos días para plantear que me hizo llegar una información sumamente interesante que le puede gustar a toda la gente que vive cerca de la radio, en esta zona de Aedo, de Morón, de que tiene que ver. Vamos a ver si encuentro la información, si puedo encontrar la información acá tiene que estar, y la información es la siguiente. Mire, para la gente que está en Palomar, en Caseros, dice que hay un tren que unirá las estaciones de Aedo y Caseros de las líneas Sarmiento y San Martín. Permitirá que los pasajeros puedan combinar ambos ramales. Miren qué interesante. Esto es una información de Trenes Argentinos, que ya empezaron las obras para unir las líneas ferroviarias del Sarmiento y de San Martín entre las estaciones bonaerenses de Aedo y Caseros, con un tren que permitirá que los pasajeros puedan combinar ambos ramales. La tarea tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Y una vez, en la Argentina 12 meses usted sabe cuándo empieza, pero no sabe bien cuándo termina. Pero bueno, se entiende que para dentro de un año esto tendría que estar terminado, porque hay parte del tramo que ya está hecho, y una vez concluida se podrá prestar un servicio local entre Caseros y Aedo con conexión que puede llegar a la Universidad de La Matanza. Es decir, que usted puede unir, yo supongo que se puede unir en la Universidad de La Matanza con Aedo y Caseros. También debería llegar hasta Temperley en algún momento, quiere decir que podría llegar a empezar a unir la zona sur con la zona norte, cosa que me parece excelente. En esta primera etapa se efectuará la colocación de 1.800 metros de cerramiento perimetral tipo New Jersey, bloques de hormigón, en proximidades de la estación El Palomar para garantizar la operación, reducir los riesgos de incidentes en cruces no habilitados y mejorar y preservar el espacio público. Acá la estación del Palomar es acá a unas cuadras, digamos, de la radio. Luego comenzará también la readecuación del tendido de vías del tramo, por el que actualmente transitan trenes de carga para el retorno del servicio de pasajeros. La obra incluye la construcción de 2 apeaderos ubicados en Avenida Gaona y Rosales. Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, señaló
que esta es una obra muy esperada por los vecinos de la zona que les permitirá llegar desde Aedo hasta Retiro en poco tiempo. Seguimos trabajando junto al ministro Alexis Guerrera para unir a los argentinos y ofrecer más y mejores alternativas de viaje. El proyecto prevé la recuperación del espacio público, el mantenimiento de las plazas de juego y corredor aeróbico, sumando iluminación para darle más confort y seguridad a los vecinos. Me extraña un poquito dentro de esta magnífica información que no fijen postura respecto del aeropuerto del Palomar, ¿verdad? Porque en un sistema de transporte multimodal es probable que no quieran hoy levantar demasiada polvareda con respecto a un tema que es controvertido, pero que efectivamente nosotros vamos a tratar en algún momento de entrevistar a vecinos del Palomar que puedan estar vinculados a este tema para que nos den una opinión al respecto, porque yo no tengo muy claro cuál es la voluntad mayoritaria, pero muy probablemente habría que en el corredor aéreo, mirando casa por casa que se ve afectada, hacer una encuesta, hacer un plebiscito, hacer un referéndum, hacer algo que sea una consulta popular, a partir de la cual ver si es o no conveniente la restauración del aeropuerto de El Palomar. ¿Por qué? Bueno, porque como todo lo que hacemos, casi todo lo que hacemos en la vida, es un balance entre cuestiones positivas y cuestiones negativas. Tener un aeropuerto es interesante, pero también es cierto que la queja de muchísimos vecinos respecto de la contaminación sonora generó, ¿cómo puedo decir? Generó sus cosas y de hecho, si no entiendo mal, el aeropuerto sigue clausurado, ¿verdad, Beto? Sigue clausurado el aeropuerto. Bueno, acá me mandan María de Merlo, me dice pura publicidad antes de noviembre, lo de Marinucci. Sí, puede ser, pero creo que si ya empezaron las obras, es probable que eso se termine. Por otra parte, es pequeña la inversión y no es mala la idea, no es mala la idea. Y si no llegan a terminarlo y llega otro gobierno, vaya a saber de quién, que lo continúen. Así que, bueno, seguimos aquí. Sigo saludando, entonces ya lo saludé a Miguel Pascuale, que me mandó esta información, a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, y que efectivamente es un canal de YouTube que está creciendo de manera tal que le pedimos a todos los oyentes que se suscriban, porque hay gente que escucha el programa y a veces me dice, pucha, hoy no lo pude escuchar y el tema me interesaba. Bueno, perfecto, si el tema te interesaba, ¿por qué no vas al canal de YouTube? Ah, pero no sabía que tenían un canal de YouTube. Sí, allí van, 72 horas después de terminado el programa, van todos los programas, de manera que ya superamos los 1.400 segmentos en entrevistas, además de estar todos los programas. Quiere decir que por ahí, si te interesa una línea, si querés saber, por ejemplo, qué dijo Antonio Brailovsky sobre el tema ambiental, lo que dijo Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo, sobre el tema ambiental, lo que dijo Jorge Rulli, o que dijo Martín Bielicki, o quien fuera el que haya hablado, tenemos ya cientos de entrevistados. Bueno, vas allí y seguís la línea de esas entrevistas, de manera tal que suscribite al canal de YouTube La Brújula en la Luna, creación de Daniel Pérez. Los muy buenos días también para Florencia Videberri, realizadora de los flyers de difusión, y le damos los muy buenos días también a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos estén escuchando en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, y que fue la primera que me hizo observar hoy que había cometido un pequeño error entre el mes de octubre y el mes de noviembre, pero estamos en día 25 de octubre y no demos más vueltas al respecto. Le damos también los muy buenos días a Gustavo Ficini, que hace posible que nos escuchen allá en Mendoza, en las alturas de la cordillera de los Andes, a más de 2.300 metros, en Uspallata, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Y si usted quiere enviarnos algún mensaje, a señalarnos algo, bueno, lo puede hacer. Y aquí vamos a atender a quien llame con mucha amabilidad, no para salir al aire, como siempre digo, sino para pasar después su mensaje. Estamos hablando de llamar al teléfono de la radio, el 4443-7424. Bien, ya son las 7:12 y ya en poquitito estamos hablando nada menos con nuestro primer invitado. Pero antes quiero decirle que tengo que darle, para que usted sepa que estamos en vivo, además, tengo que darle la información sobre la temperatura ambiente, que conforme nos está diciendo el
pronóstico del tiempo, que siempre abro aquí en la radio, nos dice que la temperatura aquí en el Palomar, donde está la radio, es de 29 grados centígrados, cero probabilidad de precipitaciones, o sea, no hay lluvia en el horizonte, la humedad es del 27%, de manera que el día es bien sequito, muy sequito, casi sin humedad, viento a 16 kilómetros por hora. El día como está, el día está perfecto, con un sol a pleno realmente. La temperatura máxima, bueno, podría llegar a 30 grados, quiere decir que puede subir 1 o quizás 2 grados más, pero de todas formas estamos dentro de la zona confortable, confortable como para ir disfrutándolo, y además como los días son cada vez más largos, disfrútelo durante más horas. Algunos me dicen, no, vamos a dormir una siestita. Bueno, piénselo si vale la pena dormir una siestita en un día como hoy, porque realmente este sol magnífico es para aprovecharlo de punta a punta, desde el amanecer hasta el anochecer. ¿Y qué días tenemos por delante? Bueno, el martes tenemos un aumento pequeño de temperatura, donde la máxima llegaría a 33 grados y la mínima a 18. Para el miércoles voy con las máximas, para el miércoles 32 grados, el jueves volvemos a 31, va descendiendo despacito, el viernes a 29, el sábado a 28, el domingo a 26 y el lunes a 24. Quiere decir que a partir del pico de mañana viene un leve descenso hasta el lunes próximo, pero siempre con temperaturas que no tienen ninguna mínima por debajo de los 17 grados, con lo cual prácticamente vaya guardando las frazadas de la cama, los cubrecamas gruesos, y vaya apagando todas las estufas de la casa, que no tiene ya justificación de que estén encendidas, con una temperatura mínima, lógicamente, que de 17 grados es más que agradable. Son temperaturas, les diría, absolutamente ideales. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Hoy tenemos un programa bastante entretenido. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando, en primer lugar, con nuestro amigo, el periodista, investigador, Hernán Madera, y le vamos a preguntar por quién tiene por lo menos presumiblemente chances de ser presidente. Pero vamos a hacer unas cuantas preguntas, pero la básica, que es con el cual él tituló una extensa nota periodística que salió en el día de ayer, pregunta si tiene un plan económico Horacio Rodríguez Larreta. Le vamos a preguntar un montón de otras cosas, porque plan económico, ¿tendrá un plan económico Horacio Rodríguez Larreta? ¿O será estos de, y vamos viendo, nos levantamos cada mañana y vamos viendo cómo se desarrolla la economía conforme los datos del día, a ver cuánto está el dólar, a ver si llueve, a ver, en fin. La verdad es que si tiene un plan económico sería bueno que lo dé a conocer y que no lo tenga escondido. Por otra parte, si él cree que lo de Macri es solamente que le faltó tiempo, mamita, ¿no? Mamita, porque ahí en Macri hay un grave error de diagnóstico, que es la gran falla de los liberales en la Argentina, porque es algo también que vamos a hablar con él. Lo que está fracasando en la Argentina es el proyecto liberal administrado por el peronismo. Lamentablemente el peronismo rompió con este proyecto. Pero bueno, yo creo que ya lo vamos a empezar a conversar, de manera que dejo la presentación de los próximos invitados para después, y ya en contacto con Hernán Madera, le doy los muy buenos días. Hernán, ¿cómo te va? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien. Aquí en un hermoso lunes 25 de octubre, porque a mí me encantan estas temperaturas y el día se presenta para disfrutarlo de punta a punta. Así que muy bien, espero que también sea lindo día para vos. Sí, es la mejor época de Buenos Aires, Mario. Sí, yo creo que sí. Hernán, vos has escrito una nota que, como las notas que escribí generalmente son notas que las fundamentás, que buscas información, que lees libros, es decir, que tratás de no hacer una nota de compromiso, sino que haces una nota que lógicamente tiene un valor extra. Y ayer te preguntabas, ¿tiene Horacio Rodríguez Larreta un plan económico? ¿Por qué no nos empezás a contar qué es lo que te motivó a escribir la nota y qué respuesta tenés a semejante pregunta? Mirá, creo que como viene la mano, acá el peronismo se está despidiendo. En realidad, como que el proyecto, este cuarto gobierno kirchnerista, lo que va a intentar es que la bomba le estalle al próximo, la bomba de tarifas, de subsidios, de déficit, de los vencimientos de deuda, como los anteriores gobiernos argentinos, y el que viene, que es el no peronismo,
va a intentar que estalle antes. La disputa es esa, me parece, en este momento, Mario, y el que está en pole position para ser es el jefe de gobierno porteño. O sea, lo muestran las encuestas hace tiempo, ganaron las PASO, las primarias, hubo un cambio de mando rápido en el PRO que sorprendió, fue sorpresivo, viste que mandaron a Macri o él mismo se fue a Europa, se borró. Sí. Y no termina más el primer tiempo, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que él sigue en su cabeza, cree que puede llegar a ser y lo que puede por el rechazo al kirchnerismo, pero nada, lo único que va a hacer es molestar seguramente de acá al 2023. Y bueno, la pregunta es y el tipo que viene, el que seguramente venga, digamos, el que tiene más posibilidades, más allá de lo carambólica que es la Argentina, ¿tiene una idea de qué es lo que quiere hacer? O sea, ¿cuál es su proyecto en la cabeza? ¿Solamente quiere ser presidente para que el apellido Rodríguez Larreta también lo veamos en 2021 como lo vimos al principio del país, en 1890, en 1843, en 1870? Bueno, también lo vamos a ver en 2021, pero no con mucha, digamos, solamente como un presidente más que cabalgó la crisis argentina, digamos. ¿Tiene una idea de qué es lo que quiere hacer? Bueno, eso motivó la nota, Mario. Claro, y vos, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿a qué proyecto de país responde Horacio Rodríguez Larreta? ¿Tiene diferencias de fondo con Macri o hay coincidencias y lo único que le critica a Macri es que en lugar de haber hecho una política lenta, ahora va a ser una política de shock? ¿Cómo? Hay diferencias de personalidad. Rodríguez Larreta viene de una familia de dinero, pero no viene de los dueños de la Argentina, ¿no? Y no es un heredero, en definitiva. Es un tipo que las fuentes te dicen que es adicto al trabajo, que no para, es economista con posgrado en Harvard. Hay diferencias de personalidad marcadas con Macri. Él era el hacedor de Macri. Macri es un estratega, ¿no? Es un tipo subestimado, Mauricio Macri, pero es un estratega bueno. Vos fíjate que él nunca se fundió o ¿cómo se podría decir? Se diluyó dentro de la UCR o del PJ. Él creó un tercer espacio, que eso va a quedar en los libros de historia, nadie se lo va a poder sacar a Mauricio Macri, que posiblemente tenga 2 presidentes de la nación, ¿no? Si Rodríguez Larreta llega al gobierno en 2023. No, yo creo que el tema y la pregunta tuya es clave, porque Rodríguez Larreta es en realidad el hacedor de Macri, es el que puso los cargos más importantes dentro del gobierno de Mauricio Macri. Esto lo resalta siempre Diego Genú en sus columnas, ¿viste? ¿Cómo se llamaba? Quintana y Lopetegui eran como el reemplazo de que Rodríguez Larreta no estaba dispuesto a tomarse licencia como jefe de gobierno para ser el jefe de gabinete de Macri, que es lo que él quería. Macri quería a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete. Rodríguez Larreta dijo no, le mandó a Lopetegui y a Quintana hizo su negocio con Pharmacity, ¿no? Sí. Y ahora desapareció del mapa, y Lopetegui lo que hizo, y ninguno fue bueno. El plan económico, el plan Sturzenegger también es una persona acercada a través de Rodríguez Larreta. Entonces, en primera instancia, Mario, la respuesta, si tengo que dar una respuesta rápida, así, de título, de etapa y poco seria, te diría, vamos camino a una segunda presidencia, a un macrismo sin Macri. A un macrismo sin Macri. Pero el Macri, en la Argentina, el macrismo expresa de alguna manera un conjunto, yo pienso que es una exageración llamarle ideología, porque tengo la impresión de que no conforma una ideología, sino que conforma un conjunto de ideas de la sobremesa de los ricos, que no es lo mismo que una ideología. Y que ese conjunto de ideas, el problema es que están fundadas en grandes prejuicios, sin sustentos válidos, y que cuando confrontan con la realidad se hunden irremediablemente. Es excelente tu definición. Es la sobremesa de los ricos en Nordelta. O sea, es buenísimo porque es eso tal cual vos lo decís, ¿viste? Desdolarizar es fácil, desdolarizamos en 6 meses con las LEVAC porque damos una tasa
por arriba de la inflación y nos sacamos del medio al intermediario. El dólar estaba a 15 y cuando lo liberamos bajó a 13. Qué capos que somos, qué fácil que es esto, bueno, etcétera, etcétera, Mario. Y eso se termina estrellando mal y lo termina salvando Estados Unidos estratégicamente. Estados Unidos salva la experiencia PRO, digo, con 44.000 millones de dólares, no puede salvar a Macri, ¿no? Como sí salvó a Yeltsin en su momento en el 96, no logra salvar a Macri, pero sí logra salvar al PRO, y por eso estamos hablando de una segunda presidencia PRO a partir del 2023. Claro. ¿Qué hubiera sucedido sin esos 44.000 millones de dólares, Mario? ¿Estaríamos hablando de esa situación? Más no. De la marca del helicóptero estaríamos hablando. Claro, y estaríamos hablando de un kirchnerismo, un cuarto kirchnerismo que recibe el gasto aún más licuado de lo que lo recibió, ¿entendés? Que sí puede empezar más de un número más cercano a cero. Eso no sucedió, ¿por qué? Porque el año que viene vencen 18.000 millones de dólares. ¿Viste? Entonces hay que arreglar, hay que negociar, bueno, y también pasó la pandemia, ¿no? Pero es muy buena la definición. Es una sobremesa, ¿viste? De gente que sabe muy bien arrancarle al Estado prebendas, regulaciones, activos, trasladarle sus pasivos, y bueno, y en esa cosa que sabe hacer muy bien, que básicamente es en algún punto su trabajo, después se expande por el exterior, ¿no? Porque algunos lo hacen y lo hacen muy bien, pero el rol de esos ricos que vos decís es en su relación con el Estado, ¿no? Si nosotros vemos uno por uno la lista de Forbes, Bulgeroni se le da, Néstor Kirchner le otorga por 40 años Cerro Dragón, la familia Roca, que por 300 millones de dólares se queda con Somisa, o sea, se la regalan prácticamente, Pérez Compán, que era contratista del Estado, el gran contratista del Estado, porque la mayor empresa estatal de YPF, él era la patria contratista, Pérez Compán en definitiva. Bueno, claro. Todos esos, la sobremesa, un heredero, digo, que no hizo eso, que no formó esa fortuna, crea un partido con una visión estratégica correcta, esperar, porque Mauricio Macri es un buen tiempista, aunque lo subestimemos, lo es, por eso habla de primer tiempo, por eso espera, deja crecer a Rodríguez Larreta, en algún momento dará un golpe, le irá bien o le irá mal. Bueno, Franco Macri dentro de toda esa patria con bla, bla, bla. Y esto que vos decís es interesante, ¿viste? Esas ideas después se contrastan con la realidad, gobiernan el distrito más rico del país. Sí. Son los jefes del peronismo, como dice Carlos Pañi. ¿Quién es el jefe del peronismo porteño? Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién es el jefe del peronismo porteño, Mario? El jefe de gobierno. Claro. Si el peronismo lo que hace es dividirse en dos bloques, vos le votás esto, yo le voto lo otro, vos hablas en contra de esto, yo hablo en contra del otro, ¿entendés? Sí, claro. Y siempre están los 2 tercios para el campo de golf, para la venta de tierras, para las rezonificaciones, para parar el subte. Horacio Rodríguez Larreta es el primer jefe de gobierno que detiene la obra del subte. Ese también es Rodríguez Larreta. Claro. Pero Rodríguez Larreta también es el que hace el Paseo del Bajo. Los dos son, ¿entendés? Y bueno, y él va a tener que decidir como presidente cuál privilegia hacer, Mario. Ahora, pará, que te voy a hacer una pregunta antes, porque para que en la Argentina nadie se pone la banda presidencial y toma el bastón con 2 años de anticipación, porque las cosas son difíciles. Yo veo lo siguiente: el peronismo ya asimiló la derrota y ahora dice, bueno, dado que lo que vienen son puros disgustos y no la etapa de bonanza que tuvimos en el pasado, queremos hacer un acuerdo con la oposición. Y como respuesta, Rodríguez Larreta da la impresión de que dice, por ahora no, lógicamente estamos en campaña y el 14 de noviembre nos estamos jugando la relación de fuerzas futura, pero hay que lograr un consenso para llevar a la Argentina adelante del 70%, con lo cual está diciendo que sí, en alguna medida. ¿Qué pensás que va a hacer en esto? Porque al mismo tiempo eso lo llevaría a confrontar con quienes no quiere confrontar, que son los halcones de adentro del espacio y de afuera del espacio. ¿Cómo pensás que resuelve esto? A él le sirve que los vencimientos con el FMI se pospongan al infinito. Digo,
la Argentina cierra filas ahí, ¿viste? La Argentina cierra filas con el FMI porque en definitiva son que quita de afuera, etcétera, etcétera. Eso necesita que suceda y eso va a suceder. O sea, el acuerdo con el FMI va a pasar el Congreso posiblemente con más de 2/3 de los votos. Eso lo va a hacer. Después, el otro acuerdo a él no le conviene. O sea, en la mentalidad de Argentina, yo necesito que la bomba te explote a vos, que no me explote a mí, a él no le sirve, porque el acuerdo no va a ser congelar las jubilaciones y cortar a la mitad el déficit de Aerolíneas Argentinas y los pilotos y azafatas de Aerolíneas Argentinas tomando la pista de aterrizaje. A ver, todas estas cosas abstractas las tenemos que llevar hasta sus últimas consecuencias, todas estas elucubraciones que se hacen. El acuerdo es un acuerdo para el FMI y para que el gobierno actual gane tiempo para que la bomba le explote al próximo, para poder llevar todo, arrastrar todo hasta dentro de 2 años. Fin, es esa agonía. Después, vos tenés razón, nadie se pone la banda presidencial antes, y hay que ver si el electorado decide no deshacerse de este bipartidismo antes de 2023. Yo creo que le va a dar una última oportunidad, que es Rodríguez Larreta. ¿Entendés? Sí. O sea, después, si eso fracasa, bueno, viene un salto al vacío, o sea, ahí sí que viene lo verdaderamente desconocido. Si vos me preguntás por el kirchnerismo, que hay que ponerlo en números, Mario, que es el 70% del peronismo, el 80% del kirchnerismo, el kirchnerismo está tranquilo, porque nadie lo corre por izquierda. A ver, el kirchnerismo, mientras nadie lo corra por izquierda, se queda con eso. Yo soy la izquierda, ¿viste? Una izquierda muy insatisfactoria, pero ahí está. Y después, ¿cuál es el fin de la vicepresidenta? Que el hijo aprenda. Y está aprendiendo, digo, a veces mejor, a veces a los golpes, a veces... Digo, ella tiene un sucesor, tiene un heredero, que es Máximo Kirchner, y está aprendiendo. Entonces, yo los noto tranquilos, digo, tranquilos. Digo, ese 30% es de ellos, lo fidelizaron. Como así Perón tenía fidelizado un 60%, ellos tienen fidelizado ese 30%. Está ahí, ¿viste? Vos cuando haces los focus grupos, cuando hablas con esa gente, está bastante... Ponele que baje a 25. Bueno, ponele que baje a 25. ¿Entendés? Sí, es un capital político enorme. Es un capital político enorme que no te sirve para llegar, Mario. No. ¿Viste? No te sirve para llegar y no te sirve para que la justicia, que es un poder autónomo, no te siga rompiendo los esquemas. ¿Entendés? O sea, ellos necesitan estar a controlar el Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento, para que la justicia, que es un poder autónomo, o sea, autónomo en el sentido malo. Autónomo, claro. Sí, es como irrisorio. En realidad, la justicia los jueces son designados por el poder político y son destituidos y juzgados por el poder político. Quiere decir que siempre tienen algún vínculo con el poder político, cuando no con el propio poder económico. Sí, pero en definitiva, viste, te meten preso un día a Pablo Roca, otro día, o no te procesan a Pablo Roca, otro día te procesan a Cristina Kirchner, van viendo qué es lo que le conviene, siempre siempre atrás de la caja registradora, viste, o sea... Sí. Mario, en realidad lo importante ahí es la caja registradora, y bueno, un día será Pablo Roca, otro día será Cristina Kirchner, viste, y vamos viendo, y terminan todos como Moro, en Brasil, que bueno, en el olvido total, viste, ahí, o sea, nada. El kirchnerismo yo lo noto ahí en ese sentido tranquilo, no tiene competencia por izquierda seria, porque no podemos decir que el FIT es una competencia por izquierda seria del kirchnerismo, o sea, no lo es. No logra. Eso. Entonces, ellos, ¿qué hay a la izquierda? Esa obsesión, bueno, Pino, vos viviste esa experiencia igual que yo, Mario. Digo, en el 2009, pánico causó eso. Así es. Sabatella, Pino, pánico. Tanto pánico que se abortaron todas las políticas que se habían hecho y que llevaron a Pino a sacar ese porcentaje. Llámese Fusión Multicanal Cablevisión, Cerro Dragón, Eskenazi con el 20, después 25% YPF, ¿entendés? Todo eso se abortó. O sea, ¿por qué? Porque eso, apareció una izquierda, algo a la izquierda del kirchnerismo, hoy eso ya no está. Y ellos tienen su 30% y el progresismo está bastante firme ahí adentro y lo podemos ver con la votación de Santoro. Digo, claro. Santoro no hace una mala elección comparado con el desastre que fue el resto del país. ¿Y eso qué es? Es el progresismo porteño.
Sí, sí. Sí han catalizado ahí a una base que es muy importante. Pero yo creo que ahí es lo que Rodríguez Larreta ve como impermeable, que no le interesa. Incluso ayer lo insultaron en una feria, y me parece que eso lo ayuda a él, porque va delimitando espacios, y él va quedando como el jefe de un espacio del que resulta quizás el candidato más fuerte, pero a diferencia de Macri, no es visto como jefe. A pesar de que ha dado señales de autoridad, como enviar a Santilli a la provincia o llevar a Vidal, que había dicho que se mudaba definitivamente a la provincia de Buenos Aires, volverla a llevar a Capital, pero todavía no logra la dimensión de jefe. Y yo creo que lo van a acosar por derecha y por izquierda. Por derecha, Patricia Bullrich, el propio Macri, los halcones, y por izquierda, Facundo Manes. ¿Cómo ves vos la resolución de ese conflicto? ¿Cómo lo va a ir llevando? Si eso termina en una primaria o eso termina en un gran acuerdo. Si eso termina en una primaria que la gana Rodríguez Larreta. Si eso termina en un gran acuerdo, termina en un gran acuerdo en el que Larreta cede, porque ellos ya saben que Larreta es de ceder, porque es el jefe del Maxi Kiosco, y en el Maxi Kiosco hay muchas golosinas, gaseosas, comida, y él va entregando, hay para repartir, entonces él se acostumbró a ese tipo de política. ¿Qué te puedo sacar? A ver, ¿qué te voy a sacar? La vicepresidencia, te saco tantos ministerios, la candidatura de tal lado, pero me parece que no son serios esos intentos de robarle la candidatura, a menos que el electorado se radicalice y decida una experiencia más extrema, que eso puede suceder, que el electorado se siga enojando, que deje de proyectar a Rodríguez Larreta como algo nuevo, y ahí sí que yo veo los puntos extremos con más posibilidades. Bueno, son saltos al vacío, ¿viste? Macri no va a volver, pero puede ser Patricia Bullrich en una alianza con Milei, o sea, eso siempre depende de cuánto se siga enojando la gente y el electorado. Ahora, este año se rebota, ¿no? Y no se crece lo mismo que el año pasado. Y el año que viene va a ser medio así como tristón, pero no va a ser un año de caída del 5%, no. Y el otro tampoco. Entonces entramos en la misma agonía de la Argentina. Argentina se escribe con A de agonía desde 1930, Mario. Entonces, lo que yo veo no es un enojo que va creciendo y se desborda. Veo esto, o sea, la cosa catárquica. Claro. O sea, la larga catarsis argentina que desemboca en él, como sí lo van a poder limitar, y él se deja limitar, porque es un tipo que termina cediendo, ¿viste? O sea, o no, a veces no, lo de Santilli fue no cedo, lo de Vidal fue no cedo. ¿Y por qué no cedo? ¿Por qué no cedo lo de Vidal? Porque va a haber una interna que yo se la prometí a Martín Lustó. Yo le prometí una interna a Martín Lustó y la tenemos que ganar. Porque si nosotros perdemos la interna, perdemos el Maxi Kiosco. Sí, claro. Porque el Maxi Kiosco pasa a Martín Lustó, entonces Vidal es la candidata contra Martín Lustó. Y si no solo perdés el Maxi Kiosco, vos llegás a la presidencia y después tenés un Ibarra ahí abajo, como lo tuvo de la Rúa. Claro. Dice que en la primera de cambio se despega, y ya conocemos a Martín Lustó, ¿viste? Sí. Ni siquiera en la primera de cambio. O sea, tal vez ni siquiera espera el cambio. Es decir, que vos ves al radicalismo en serias dificultades, porque si Manes no puede imponerse a Rodríguez Larreta, cosa que hoy es lo más lógico, y tampoco Martín Lustó logra coronar en la ciudad de Buenos Aires, porque seguramente Vidal se impone. El radicalismo, a pesar de que recuperó protagonismo, no deja de ser un socio menor del PRO. El radicalismo se convirtió en un no pro, o sea, en un no pro dentro del no peronismo, ¿entendés? No quiero votar a Santilli porque es amigo de Moyano, voto a Manes, ¿entendés? No quiero votar al PRO en la capital, pero no voy a votar al kirchnerismo, por supuesto, y menos al FIT, y menos no sé qué, voto al no pro, o sea, a el radicalismo. En eso para mí se convirtió el radicalismo. Pero el radicalismo está mal desde hace tiempo, Mario, desde hace tiempo, y vos lo conocés, la historia del radicalismo, desde Alfonsín nunca se recuperaron, ellos son viudas de Alfonsín. A ver, el radicalismo es
el radicalismo post-89 es una gran viuda de Alfonsín. Alfonsín lo metió en el Pacto de Olivos, Alfonsín lo metió en la destitución de la Rúa, Alfonsín lo metió en el gobierno de Duhalde, Alfonsín hizo candidato a La Baña, ¿viste? A ver, 3 candidatos del radicalismo están en el PJ. Leopoldo Moró, candidato 2003 de la UCR, en el PJ. Sí. Roberto Labaña, candidato de la UCR en 2007, está en el PJ. Y Ricardito Alfonsín, candidato de la UCR en 2011, está en el PJ. Qué buena observación. Ese es el radicalismo, Mario. Se convirtió en el no pro. Bueno, no quiero votar el pro, porque pues Santini me cae mal, viene del fútbol, es amigo de Moyano, no conoce la provincia, qué sé yo. Por la razón que vos quieras, el elector dice, voy a ir con este. ¿Entendés? Bueno, el radicalismo histórico de la gente mayor, viste, del interior. El radicalismo no es fácil de analizar, Mario, porque tiene 130 años de existencia. Claro. Entonces hay una cuestión misteriosa ahí atrás, viste, que se te escapa, ¿viste? que está en las raíces del país. Sí, sí, claro. Vienen de... Entonces, bueno, el socialismo, vos que sos parte del socialismo, viste, ahí también se te escapa un poco el análisis, porque la Argentina fue el país del primer diputado socialista, ¿viste? Y siempre va a seguir estando. Sí, pero en menor dimensión, digamos. El socialismo no logra en la Argentina, por ejemplo, salvo Wiener en 2011, tener en el marco de una alianza progresista, tener un candidato a presidente competitivo. Y esto es un dato también porque efectivamente yo creo que la sociedad argentina se ha llenado de prejuicios, lógicamente muchos de ellos también instigados por el propio régimen, pero otros también que aparecen porque el nombre de socialismo es utilizado por diversas corrientes que en el fondo no son socialistas, porque en definitiva plantean una cosa un poco distinta, pero no me quiero meter en ese terreno, y por eso soy un poco vago en la definición. Lo cierto es que el socialismo si el socialismo no se recrea y no se refunda y no se moderniza y no atiende las cuestiones del futuro, te lo digo desde adentro, porque sí, creo que es la gran tarea del socialismo, no tiene, prendiéndose de una experiencia como por ejemplo los socialistas para la victoria, que están en el frente de todos, bueno, pero ahí se licúan sin identidad, podrán tener algún cargo, pero no pasa absolutamente nada. No, al radicalismo le puede pasar lo mismo. Al radicalismo le puede pasar lo mismo si efectivamente no asume los desafíos del futuro y se despega un poco de una corriente que es una corriente que si uno volviera a la tradición, uno podría decir, bueno, es una corriente conservadora, básicamente. Sí. Yo creo que hoy en día es una forma culposa de votar al PRO. Una forma indirecta de votar al PRO. O sea, el protagonista es el PRO y la novedad es el PRO. El tercer espacio que llegó y rompió, el famoso tercer espacio donde todos fracasaron, tuvo éxito el del PRO. Ya puso un presidente de la nación y sigue estando y gobierna la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si logra sumar algún otro distrito. Esa es la novedad. Entonces, ¿por qué vos decís, por qué no viene un Bolsonaro en la Argentina? No, porque todavía hay una novedad en la Argentina que se llama PRO. En términos relativos y comparativos sigue siendo una novedad. Bueno, se le va a dar seguramente otra oportunidad a eso. Como viene la mano, no viene bien, digamos, ahí depende mucho de lo que decida hacer Rodríguez Larreta. Sobre estos 2 años, Mario, que yo entiendo lo que vos me decís, mirá, Hernán, todavía estos 2 años siguen estando. Yo creo que son 2 años de la agonía de cómo le traspaso al otro, ¿viste? Cómo le paso al otro. Yo ya sé que me voy a la oposición. Entonces, ya saben que se van a la oposición, lo están digiriendo como pueden. ¿Viste? A los gritos, se pelean, se dicen, porque yo iba a ser presidente, y yo iba a ser gobernador, y yo iba a hacer esto, y yo iba a hacer y yo iba a ser reelecto, y no sé qué, y no vas a hacer nada, ¿ok? Y vas a volver a la oposición. Lo más probable es que vuelvas a la oposición. Se está digiriendo eso, muy pronto va a estar digerido, y va a ser todo plan primavera, ¿viste? Claro, a ver cómo llegamos, pero ojo que el plan primavera, los primeros días de febrero del 89 estalló por los aires, ¿no? Claro, porque como dice Zurruil en su entrevista con Jesús Rodríguez, que fue una de las pocas entrevistas que dio, el plan primavera preveía una
agresiva suba de retenciones para funcionar. Como a Alfonsín lo habían silbado y como hubo mucha presión y se impusieron esos intereses, claro, no está bien estudiada la presidencia de Alfonsín en términos económicos, que nos pasamos pagando deuda privada, nos la pasamos pagando deuda privada todo el gobierno de Alfonsín. Eso no lo escuchás de ninguna entrevista de los ex miembros del Plan Austral, que ahora sacan libros y hacen columnas, sí, lo que fuere. Yo lo he contado en estos micrófonos que nosotros nos entrevistamos en los primeros meses del 84 como Partido Socialista Auténtico con Alfonsín, que nos recibió en Casa de Gobierno, y nosotros le hicimos un planteo justamente sobre el tema de la deuda externa, para declararla ilegal en su totalidad, y que abriendo una oficina, los acreedores que pudieran demostrar la legitimidad de su reclamo, lógicamente había que aceptarlos. Pero eso implicaba, claro, con la fuerza que tenía Alfonsín en ese momento, lo podía hacer sin ningún tipo de inconvenientes, pero la realidad histórica también es que Alfonsín, frente a los poderes fácticos, siempre terminó cediendo. Y estos, en lugar de responderle amigablemente, le respondían duramente. Y eso me parece que también puede ser una lección para los sectores populares. Es decir, cuando vos alimentás al león, un día no tenés más carne para el león te come a vos. Sí, yo lo que no creo, que como el Plan Primavera, que fracasó, como dijimos, fracasó porque no fue suficientemente agresivo, por ejemplo, en aumentar las retenciones, yo no creo que el peronismo se deje amedrentar en ese sentido. O sea, lo va a posponer, va a rascar la olla de donde sea. Fíjate que ahora impusieron el congelamiento de precios, que posiblemente no sirva para mucho, y le hicieron subir el dólar las últimas 2 horas del viernes a 195. Digo, respondió el establishment, ¿entendés? Sí, claro. Sea, y fue tapa de Clarín al día siguiente, que puso el mayor dólar blue de la historia, como si no hubiese llegado a 10.000 en 1984 y no hubiese llegado a 10.000 en 1990, ¿viste? O sea, creo que no es el mayor dólar blue de la historia, pero no importa. No, al punto que en octubre del año pasado el dólar llegó a 195 y con la inflación que hubo, en realidad aquel dólar era infinitamente más alto que este. Mira, yo creo que van a llegar. Es interesantísimo el tema, van a llegar o no van a llegar, ¿viste? Y es lo que en realidad se está preguntando el Círculo Rojo. O sea, el Círculo Rojo, la gran pregunta es, ¿llegan o no llegan? O sea, esa es la pregunta. Después todo bueno, pero el llegan o no llegan, de la mano con lo que venimos conversando hasta aquí, es qué porcentaje tiene Alberto Fernández de peronista y qué porcentaje tiene de radical. ¿Qué porcentaje tiene de Perón, por decirlo así, o qué porcentaje tiene de Alfonsín? Porque si va a ceder como ha cedido Alfonsín, si va a ceder como cedió en el tema de Vicentín y en otros temas, lo más probable es que no llegue. Ahora, si se pone firme, es probable que logre disciplinar el poder económico. Si hace un buen acuerdo con el Fondo Monetario de postergar los vencimientos, pueda tener el año que viene, como decís vos, un año mediocre, pero transitable, y llegue al final del mandato sin expectativas, pero pueda terminar su mandato. Pero también puede ocurrir lo otro, sí. y puede ocurrir también que se le revele una parte de la base. Puede ocurrir que Estados Unidos la inflación siga subiendo y suba la tasa y chao. Ahí, o sea, ahí hundido. Claro, no, ahí sí tenemos una inflación de 80%. O sea, ahí va a ser... Pero bueno, con una inflación de 80%, vos entregás el gobierno, Mario. O sea, vos lo entregás el gobierno, ¿entendés? Bueno, el peronismo en vez de su piso de 36 sacará 32. A ver, vos lo entregás el gobierno. El tema es que vuele por el aire significa una inflación de 3 dígitos. Sí. Ahí vos te vas de otra manera, o sea, te vas, no sé, como esa foto de Alfonsín que mostraban mirando por la ventana con cara de circunstancia, o sea, sí. Vos te vas escupiendo sangre, ¿viste? Pero como la veo yo, un acuerdo con el fondo, Estados Unidos no sube la tasa, entonces si Estados Unidos no sube la tasa, los precios de los commodities siguen altos. Sí. Si siguen altos, Argentina sigue teniendo ingreso de dólares. Ellos logran meter un poco más de minería, ¿viste? De proyecto minero, que es lo que se van a plantear inmediatamente después de las elecciones, llegan. Yo creo, Mario, que llegan. Pero bueno, es una discusión
apasionante. Del otro lado están en puro microclima. En Nordelta están en puro microclima, el peronismo está muriendo, el peronismo cruje, es todos contra todos. A ver, Mario, son microclimas, es un microclima eso. Sí, claro. Todos analizan bien la situación, saben que se va a ver forzada Cristina a dar una PASO en 2023, o sea, va a haber una PASO, una parte de la clase media puede estar interesada en votar contra el kirchnerismo y votar en la PASO peronista, ¿viste? O tal vez no, del otro lado dicen es una trampa, es otra trampa del kirchnerismo. Esta ya la vimos, o sea, ¿qué es lo nuevo? Y lo nuevo es que se le está por dar una segunda oportunidad a esta experiencia nueva, y vamos a ver si ellos saben cómo aprovecharla, o si Larreta piensa que su anterior jefe es un tonto, y que en realidad como era un tonto le fue mal, y como él se las sabe todas, ¿entendés? Y es adicto al trabajo, y sabe manejar mejor toda la cuestión pública, y no es un tonto, ni un heredero, ni no sé qué, él va a poder con el mismo programa del anterior. En realidad no es así. No es así, porque lo que estaba errado ahí era ese programa. Así visto desde un punto de vista liberal conservador, el programa volaba por el aire. Así es. Por eso si siguen insistiendo por lo mismo y cree que esto es porque él le imponga una política de shock va a resolver los problemas, está equivocado, porque lo que en la Argentina ha fracasado y ha generado estas dos novedades, que son el kirchnerismo, que en definitiva subsumió al peronismo, quierase o no, o el PRO, que efectivamente subsumió a la Unión Cívica Radical. Lo que fracasa en la Argentina, tema para otra charla, es el modelo liberal gestionado por el peronismo. Es decir, el peronismo se alía con los liberales para, digamos, achicar el Estado, desregular, abrir la economía, subordinarnos en política exterior, etcétera, tal cual venía reclamando el modelo liberal, a partir de lo cual en la Argentina las inversiones iban a ser cuantiosas. Desguazamos el Estado y no hubo inversiones. Como no hubo inversiones, se generó una masa de pobres desconocida en número para la República Argentina, de millones y millones y millones de personas, de familias, de generaciones que se han empobrecido, y el Estado tuvo que salir a socorrerlas. ¿Y quién iba a salir a socorrerlas? El peronismo. El peronismo gestiona el fracaso del modelo liberal. Si Argentina no se plantea para adelante algo por fuera de los esquemas tradicionales, el fracaso es inevitable, y el que choque el vehículo podrá ser el peronismo, o será Alberto Fernández, o será Rodríguez Larreta, pero nosotros estamos destinados al choque. Con esto te digo, lo último que te digo, sí, cerramos. Es esto, ese modelo de los 90 se aplicó también, a ver, siempre razonando dentro del mismo modelo, que obviamente vos y yo, Mario, pensamos que no es el camino correcto, pero que genera nuevas contradicciones y no las mismas que arrastramos desde hace tantas décadas, nuevas. Este modelo que se aplicó con el Plan Real, muy similar al Plan de Convertibilidad, dio un Brasil distinto, con sus nuevas contradicciones. Ese modelo de aprovechar los superávit gemelos, que el kirchnerismo en un momento los dilapidó, se aplicó en Uruguay y dio como resultado un Uruguay distinto con contradicciones diferentes. Sí. Lo que te quiero decir con esto es que la Argentina, incluso dentro del modelo neoliberal, desperdicia oportunidades. Bueno, pero no te olvides de que aquellos países no tenían peronismo. Claro, no, eso ni hablar. No tenían una experiencia histórica como había sido el peronismo. Por supuesto, por eso el peronismo no es una oligarquía, no es parte de la oligarquía, ¿entendés, Mario? Claro. Es lo que vos decís, administra la agonía y trata de conseguir la reelección indefinida. O sea, porque eso es algo que también está en su ADN y que no estaba en el ADN, no sé, de Fernando Enrique Cardoso, por decirte, ¿entendés? Claro. O de Tabaré Vázquez. Claro, claramente. ¿Entendés? Y su lazo con la oligarquía es fuerte cuando le conviene, y si no, no lo es. Y cuando Carlos Menem decía, yo hice bolsa a la patria contratista porque privaticé las empresas y la patria contratista se ve reducida pasa que esa patria contratista compró las empresas, pero cuando veamos la frase
por sí sola la coherencia. Tenía razón. Sí. Pero tenía razón, porque vos al deshacerte de las empresas del Estado, de privatizarlas, y que pasaron al capital extranjero, después la oligarquía local se la arregló para volver a comprar las baratas, vos te deshiciste de eso. Entonces, al peronismo no lo podemos juzgar como brazo de la oligarquía. Es un poder en sí mismo que el conductor, viste que el conductor no se lo discute porque como dice Alain Rouquier, está destinado a cumplir el destino de grandeza del país, viste. Entonces, eso que vos decís está muy bien, o sea, administra la agonía y es un sumo sacerdote administrando la agonía, lo hace bien. Por eso es que yo digo que llegan al 2023. Bien, bueno, un gran aporte para el debate político, y una prospección, porque el futuro lo tenemos a la vuelta de la esquina. Los que tenemos muchos años sabemos que 2 años, 24 meses vuelan. Y que aparte empezamos a descontarlo a toda velocidad a partir del 15 de noviembre, porque ahí se genera el nuevo mapa político, se generan nuevas relaciones de fuerza, se generan nuevas expectativas. Y lo dramático desde mi punto de vista es que a la dirigencia política no se le ocurre nada interesante. No se le va a ocurrir nada mientras el electorado la siga apoyando en un 70%. No tiene ningún incentivo para que se le ocurra absolutamente nada. Así es. Bueno, Hernán, la vamos a seguir en cualquier momento, ¿eh? Te felicito por la nota y hasta pronto. Una vez más, gracias, Mario. Chao, Hernán. Bueno, hemos hablado con Hernán Madera, realmente una charla muy interesante porque Hernán analiza en profundidad la realidad política argentina y los actores de la realidad política argentina. Acá me dicen que Elena de José Ingenieros, buen programa, y la señora Daniela de Aedo, ¿por qué Barrios va a pasar el tren Caseros Aedo? Bueno, yo no podría darle con precisión. Primero, muchas gracias a Elena de José Ingenieros y muchas gracias a Daniela de Aedo. Y respecto de por dónde va a pasar el tren, yo creo que se va a unir por ese ramal que sale de la estación de Aedo, va hacia como el Palomar, es decir, está entre Aedo y Morón, que hay un paso ferroviario por el cual hay actualmente trenes de carga, y de ahí tomará el ramal hacia la estación de Caseros, pero no podría decirlo con mucha precisión. Se lo vamos a tratar de averiguar y vamos a ver si lo entrevistamos en algún momento al propio Marinucci para que él nos cuente de qué se trata ese proyecto, que realmente es de muy buen interés para toda nuestra zona, porque nos facilitaría a través del transporte público una comunicación no solo con Retiro, sino con otras barriadas, y la verdad que es de gran interés. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes que están llamando, y vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Julio Gambina y con nuestros otros invitados. Bueno, seguimos aquí, y para Daniela no le puedo contestar directamente, pero sí le puedo decir, porque también me lo dice otro oyente, que está entre los proyectos que se presentaron para el desarrollo de Aedo en la revista Forma del Oeste, en uno de los primeros números, hace 39 años. También se completan las propuestas del proyecto con un parque artesanal en la Segunda Rivadavia, un puente aéreo Palomar-Uruguay y vía hídrica. También el aprovechamiento del ABL combinado con los vecinos. Bueno, son todas propuestas que se han trabajado hace mucho tiempo atrás entre los vecinos de Aedo, entre los cuales está alguien destacado que es el propio Miguel Pascuale, que ha trabajado en todas estas cosas. Así que no sé si le contesto parcialmente a Daniela, pero evidentemente estamos frente a el intento de ejecución de algunas propuestas que ya tienen varias décadas, y que lo interesante sería, como nos pregunta otro oyente, si se trataría solamente de publicidad o realmente son parte de un proyecto
integral, es decir, un proyecto armónico, territorial, que nos dé por resultado mejorar la calidad de vida en el área metropolitana, un área metropolitana que está desbordada por los problemas, por la superpoblación, por el tema del transporte, por la propia contaminación ambiental, y que estas propuestas realmente mejoran la calidad de vida de las personas. Voy a aprovechar, dado que no nos podemos comunicar por ahora con nuestro amigo, para pasar una respuesta que me dio el doctor Sebastián Dabove en torno a una propaganda que me llegó, donde, es una propaganda donde promueven una cantidad de medicamentos nutricionales, de pastillas, en fin, un recetario donde milagrosamente nosotros estaríamos obteniendo beneficios, baja de peso, pérdida de presión arterial, en fin. Bueno, entonces le pregunté al doctor Sebastián Dabove y él me dio la respuesta que a continuación vamos a escuchar. Hola, querido Mario, y AM 1140 La Luna, querido programa La Brújula en la Luna, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud de adolescencia. Bueno, la verdad que uno siempre está en contra en todos los tipos de tratamientos mágicos y milagrosos para bajar de peso, esas cápsulas mágicas que te prometen cosas que nunca van a lograr, esos batidos milagrosos que hay también dando vuelta. La verdad que nada como llevar una buena alimentación, como aumentar el metabolismo de forma natural con los alimentos que la naturaleza nos da. Y sí, obviamente hay fármacos que científicamente están comprobados desde hace años que ayudan a aumentar el metabolismo, a dar saciedad, a disminuir la absorción de grasas, hidratos de carbono y también lo que hace es que estés con más energía durante todo el día porque vas gastando calorías. Ahora, esos son fármacos que te los receta un médico, es con receta médica y se venden obviamente en farmacias. O sea, hay 2 títulos universitarios que te lo dan. Uno es el del médico y otro es el título del farmacéutico. La verdad que estamos siempre en contra de todos los productos milagrosos que están dando vueltas por ahí. ¿Hay información al respecto? En YouTube, Sebastián Dabove, uno ingresa a YouTube, Sebastián Dabove, hay un montón de videos de cómo de forma natural, con los alimentos que la naturaleza nos brinda, podemos lograr una vida mucho mejor, una calidad de vida excelente y lograr el peso deseado. Hoy te quiero pedir que en el día de mañana sábado, cumple 70 años el gran Charly García, aquel que nos deslumbró con su música a comienzo de los años 70 con Sui Generis, a comienzo de los 80 con Serú Girán y después como 80 también en los solistas. La verdad que un grande de nuestra música, así que bueno, te quiero pedir el tema Desarma y Sangras, un tema hermoso. La verdad que escuchen el sonido que tiene ese tema, la música que tiene ese tema. Está en el disco Bicicleta. Quisiera escuchar esa versión del disco Bicicleta de Serú Girán, el tema Desarma y Sangra, que es para mí el tema más lindo que hizo Charly García, para escucharlo desde el segundo 1 hasta el último segundo. Es hermoso. Les mando un abrazo grande. Bueno, nosotros vamos a darle el placer a el doctor Sebastián Dabove y después vamos a seguir con él porque nos ha mandado más información. Bueno, ahí lo hemos escuchado a Charly García en otros tiempos, el sábado ha cumplido 70 años. Ahora vamos a escuchar al doctor Sebastián Dabove haciéndonos un consejo muy útil para las próximas semanas, donde la temperatura va a estar rondando los 30 grados y donde efectivamente el cuidado de la salud, los golpes de calor y todos los efectos que esto traen, sobre todo en las personas mayores,
por el tema de la deshidratación. Entonces vamos a escuchar los consejos del doctor Sebastián Dabove, de extraordinaria utilidad. Hola, querido Mario y la brújula en la luna. Les manda un abrazo grande Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, la verdad que se vienen estos días de calor. ¿Qué recomiendo? Fundamental, un vaso de agua por hora. Recuerden esto para todo el verano, que ahora ya empieza el calorcito. Bueno, y para cuando venga el verano también. Es un vaso de agua fría por hora cuando hace más de 30 grados, tengan o no tengan sed. Y tenemos que consumir elementos que nos aporten agua, como gelatinas, como frutas, verduras. Claro, y uno dice frutas, verduras, pero no me saqué ni el Kini 6 ni el Loto. ¿Cómo hago para comprarla? Es verdad, está muy cara, tanto las frutas como la verdura. Bueno, entonces, ¿qué recomiendo? Compren una fruta, o sea, un tipo de fruta. Un ejemplo, un color. Digan, bueno, compren el color naranja. Después, a la semana siguiente, compren el color, no sé, amarillo, que puede ser pera o bananas, o también el pomelo. A la otra semana compren el color negro, puede ser la uva. O sea, vayan rotando de colores, cada color tiene lo suyo. Y con los vegetales lo mismo. Después, siempre digo otra cosa. Todo lo que tenga semilla o lo que tenga raíz hay que plantarlo. Muchas veces te venden en la verdulería la acelga y la espinaca con un poquito de raíz. Bueno, usan las hojas y los tallos con la raíz los plantan y van a ver que va a salir la hoja. Tienen que ponerle agua, nada más. Agua todos los días y al sol. Y van a ver que sale. Semillas de tomate es excelente esta época para plantarlos. Semillas de ají también. Semillas de zapallo también. Empiecen a plantar todo lo que trae semilla, que lo compran en la verdulería. Y todo lo que traiga también raíz. Van a ver cómo se van a empezar a ahorrar plata de esta manera, y aparte, bueno, cosecharás tu siembra, ¿no? Eso es lo lindo. Hay información al respecto de cómo hacer una buena huerta en casa, fácil y barata, en YouTube, Sebastián Dabove. Ahí también en YouTube, Sebastián Dabove, pueden ver un montón de videos de medicina y nutrición, los cuales, lo que digo siempre, si se ponen a ver los videos y a poner en práctica todo lo que dicen los videos, van a ver cómo llegan al verano con el cuerpo que quieren. Les mando un abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos al doctor Sebastián Dabove y ya estamos en contacto con el amigo, economista, dirigente político, hombre de enorme trayectoria, Julio Gambina. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, Mario. Bueno, además debí haber dicho académico, porque también sos profesor, miembro de Claxo. De manera que vamos a ir por ese lado un poco. Julio, vos has participado en una jornada entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo y la Academia China de Ciencias Sociales, con un tema realmente importantísimo, yo creo que para la humanidad, que es cómo China eliminó la pobreza extrema en los últimos tiempos. Contanos un poquito cómo fue el encuentro, en qué se fundamentó y qué conclusiones del mismo podés sacar vos. Mira, la primera cuestión es que, como bien señalás, hay un acuerdo entre la Claxo, que es el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, quizás el ámbito en habla hispana más importante de ciencias sociales a nivel mundial, y la Academia China de Ciencias Sociales, donde se iniciaron una serie de intercambios. Y en esta ocasión se trató de considerar las políticas en China de eliminación de la pobreza extrema. Digamos que ese era el tema, era escuchar a un académico chino que nos trajo a América Latina la experiencia china en el combate a la pobreza en ese país, a la pobreza extrema. Citamos de nuevo, no es que se eliminó la pobreza, sino la pobreza, lo que llamaríamos acá en la Argentina indigencia. Y que en general, digamos, la línea de pobreza o la línea de indigencia en la Argentina tiene que ver con los ingresos, o sea, cuánto es lo que hay que percibir por mes para no ser indigente o para no ser pobre.
O sea, estamos hablando de esa eliminación de la pobreza, de esa Claro. pobreza por ingresos, digamos, ¿no? Y lo que escuchamos es un extenso informe de un académico chino, Tan Xiewen, donde presentó los datos, la experiencia histórica, una presentación extensa, más que importante, e incluso lo que hizo fue poner en discusión. Ustedes se acuerdan que en el 2019 los premios Nobel de Economía se entregaron a investigadores, vamos a llamarlo occidentales, que estudiaban el tema de la pobreza. Ajá. Y entonces estas investigaciones de los Nobel de Economía eran estudios de casos muy concretos en tal o cual territorio de África, para estudiar la situación de la pobreza y hacer recomendaciones a los gobiernos a partir de esos casos, podríamos llamarle micro, para resolver el tema. Bueno, ahí aparece la primera diferenciación con China. China no tiene el Nobel de Economía por analizar la pobreza, pero lo que han hecho es una movilización gigantesca de personas y de recursos en todo el amplio territorio chino para sacar de la pobreza extrema a millones de personas en China, pero no con estas políticas que en general hay en el mundo, también en la Argentina, de asistencia financiera. No es cuestión de darle planes, de darle dinero para que resuelvan el tema de la pobreza por ingresos, sino que han acudido al tema de la planificación, de la industrialización, de la producción agraria. Digamos, es una concepción, una política totalmente distinta. Uh-huh. Creo que esa es la primera cuestión. En el mundo se combate la pobreza con planes, con políticas de ingresos, con políticas resolviendo de el ingreso de las personas. Monetarias. Uh-huh. Claro, es decir, vos sos pobre, te doy lo que te hace falta para dejar de ser pobre. ¿Cuánto te hace falta? 30.000, 40.000, la cifra que sea. Y hay una cifra que en general establece el Banco Mundial, dice tantos dólares por día se considera una persona pobre. Bueno, lo que China dice, nosotros hemos resuelto la ecuación económica, incluso esas personas que estaban en pobreza extrema tienen casi un 30% más de ingresos, que es lo que el Banco Mundial considera que es pobre extremo en el sistema mundial. A mí me parece que esa es la cuestión más importante, más interesante para que es la planificación, la generación de producción, no digo de empleo, porque no necesariamente siempre es empleo, a veces es producción comunitaria, producción cooperativa, producción asociada. Es como generar condiciones de producción y distribución en la base social que sufre el problema del empleo. Por eso siempre el tema es pobreza y riqueza como un par dialéctico, donde no se puede explicar la pobreza si no es con la riqueza. Digamos, incluso para traducirlo a la Argentina, cuando vos decís 45% de pobres en la Argentina, con la capacidad productiva que tiene la Argentina, es que esa capacidad productiva que hay en la Argentina no se distribuye equitativamente entre el conjunto de la población, sino que buena parte de la producción argentina se esteriliza como excedente que fuga al exterior. Uh-huh. Sea porque se constituyen activos externos fuera del país, sea porque se paga deuda histórica que se acumula año tras año, o sea porque las empresas que dominan en la Argentina son extranjeras y quieren remitir sus utilidades al exterior. Digamos, buena parte del esfuerzo social productivo de la Argentina termina yéndose del país. Eso es lo que se llama fuga de capitales, que yo siempre aclaro, no es ilegal que una transnacional que invierte en la Argentina se lleve el excedente fuera del país. No es ilegal, es legal, y es más, es el objetivo por el cual invirtió en la Argentina. Ahora eso quiere decir que la Argentina tiene capacidad de producir un excedente, pero ese excedente no revierte en ampliación de la capacidad productiva y mucho menos de resolver los problemas económicos sociales de la población. Digamos que China tiene la capacidad de generar excedente
y ese excedente aplicarlo, como en este caso, a resolver los temas de la pobreza. Claro, Al mismo tiempo, como la dimensión de la riqueza y de la pobreza es un tema global, mundial, también China interviene en la organización del orden mundial, y China es también inversor externo en Argentina, en América Latina, y por lo tanto también de alguna manera es generadora de producción y de excedente que ocupa en su lugar. Y al mismo tiempo, para resolver sus propios problemas, los de su población, China utiliza lo que no tiene y lo busca en el resto del mundo. Por ejemplo, bienes comunes o recursos naturales, como se quiera llamar. sí. China es un país que tiene 1/5 de la población mundial, pero tiene muy poca capacidad de tierras productivas o de recursos naturales para resolver las necesidades de su población. Y por lo tanto sale a buscar esos recursos naturales, esos bienes comunes, en el extranjero. El caso de América Latina es paradigmático. En los últimos 20 años, 30 años, China se ha transformado en primer, segundo, tercer socio comercial de la mayoría de los países de la región. Es un gran inversor en la región e incluso actúa como prestamista. Ante los límites que tiene el sistema financiero internacional, China también actúa como prestamista en la región. Por eso son como dos cosas que hay que contemplar desde mi punto de vista, ¿no? Uno Ahora, es China y sus problemas nacionales, y China y su inserción en la economía mundial, y digamos que las lecturas o las lecciones para nosotros en la Argentina son fundamentales. bueno, Por ejemplo, son fundamentales, pero déjeme que te pregunte esto. Sí, por favor. Vos tenés diferencias que son sustanciales entre China y la Argentina. Uno es la propia constitución del poder político. Es decir, mientras China tiene un poder político absolutamente consolidado, con partido único, poder político estable, ese poder político, al mismo tiempo de tener bien en alto los propios intereses del pueblo chino, planifica, es decir, tiene una planificación, creo que van por el 14 plan quinquenal o cosa por el estilo, de manera que la Argentina en eso se diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección política estable, porque la dirección económica en manos de la burguesía es la de una burguesía pobre, no pobre porque no tenga recursos, sino que no tiene proyecto nacional, y que, como vos bien decís, mientras China se expande y reinvierte, nosotros nos empobrecemos porque nuestra propia burguesía es desbordada por el capital extranjero y, al mismo tiempo, en lugar de competir con invirtiendo en nuestro país, fuga al exterior. Entonces la pregunta es, dadas estas y otras diferencias, ¿no? Porque bien decís vos, son 1.400 millones de habitantes contra apenas 45 millones que somos nosotros, ¿cómo crees que podemos capitalizar las enseñanzas de lo que hizo China aquí en la Argentina? La primera cuestión, el mismo nombre de la charla, dice camino chino para eliminar la pobreza. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál sería el camino argentino para eliminar la pobreza? Mirando esa experiencia, uno dice, bueno, esto se planificó. Y entonces uno dice, bueno, la primera es hacer, planifiquemos el combate a la pobreza. Y como se estila decir ahora, sobre todo que estamos en elección, eso debería ser una política de Estado. O sea, eso podría estar hasta una reforma constitucional, podría ser una ley de combate a la pobreza, en fin, un gran consenso nacional para eliminar la pobreza. Y ponerse objetivos de largo aliento, porque cuando el académico chino nos presentaba su política, nos dijo, bueno, en el año 87, no hace mucho de eso, pero bueno, hace ya más de 3 décadas, había 122 millones de pobres. Bueno, es una cifra más que interesante, el 14,3% de la población en su momento. Y ellos se dieron un programa, primero de 7 años, llegaron al 94, y ahí ya no eran 122 millones, sino que, bueno, eliminaron 80 millones de pobres, pero todavía le quedaban más de 30 millones de pobres. Entonces vos decís, bueno,
Eso es una planificación. Dimensionar, cantidad, cuantificar y darse planes. Y se propusieron en el siglo XXI, eliminarlo. Y resulta que entre el 2001 hicieron un plan hacia el 2010 y en el 2010 hacia el 2020, y ahí dieron la batalla final. Entonces, la primera cuestión es que hay que hacer una planificación muy estricta, muy seria. Bien. Y incluso te digo una segunda cuestión. Para tener estos datos en China, uno tiene que mirar que ellos trabajaron sobre condiciones materiales de vida. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, transporte para toda la población. Para no ser pobre tenés que tener capacidad de conexión. Uh-huh. Eso significa pavimentar caminos, por ejemplo. Entonces ahí tenés obra pública de infraestructura para resolver el tema del transporte. Telecomunicaciones. Ahora con el tema de la pandemia quedó muy en claro que, los infantes que van a la escuela necesitan internet, electricidad, computadora, conectividad. Hay que resolver el acceso, ya sea por transporte terrestre, por ríos, por aéreo, pero también telecomunicación. Electricidad, tiene que haber electricidad hasta el último territorio. Uh-huh. Agua potable. Y vos pensás, todo lo que estoy diciendo, pensarlo en Argentina. Pensá cómo está el transporte en la Argentina, la telecomunicación, la electricidad, el agua potable, la vivienda segura, con condiciones adecuadas, pero sobre todo servicios públicos básicos. Eso es servicio médico, de salud, educación, seguridad social. Solo pensemos en Argentina en los jubilados y jubiladas. Uh-huh. El ajuste recurrente, permanente sobre nuestros mayores. Y cuando vos mirás el tema de la planificación, ellos dicen, ahora tenemos un plan hasta el 2050, que es el centenario de la revolución en el 49, y ellos dicen, queremos llegar al centenario con un país próspero. Uh-huh. Pero tienen un control en el medio, que es en el 35. Entonces vos tendrías que decir, Argentina, ¿cómo bajamos la pobreza? ¿Cómo la eliminamos, suponete? Démonos estos plazos de largo aliento que se han dado en China, y si querés poner 2050 como objetivo, con controles en el 35, con planes cada 5 años, digamos que es un tema profundo, requiere, como vos señalás, estabilidad, objetivos concretos y una planificación usemos la palabra desarrollo económico que tenga como objetivo central eliminar la pobreza. No aparece en la Argentina, y mirando los datos que nos ofrece el INDEC, los datos oficiales, no es lo que acontece en la Argentina. La Argentina no está resolviendo el tema de la pobreza y no está afectando recursos a la pobreza, porque ahí te vendría todo el tema del financiamiento. ¿Cómo se financia esa política de eliminación de la pobreza? Y entonces, claro, vos tenés, en el caso de China, lo que decíamos al principio, un excedente económico que se utiliza con ciertas prioridades. Acá en Argentina, si vos me decís cuál es la prioridad en los últimos 40 años, yo te diría el pago de la deuda. Así es. Matizando con un periodo, con otro, pero ha habido momentos en que la Argentina entró en cesación de pago porque no podía pagar, pero los gobiernos decían queremos arreglar, por eso fueron a canjes de deuda. Todos los turnos presidenciales desde el 83 para acá, todos los turnos hicieron su canje de deuda. Julio, no puedo dejar porque el tiempo se nos ha ido, pero no puedo dejar de preguntarte cómo estás viendo vos, en el marco de lo que me estás diciendo y que se condice con todo lo anterior, esta negociación que está llevando el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo la estás viendo y cómo crees que va a pesar? Lógicamente porque va a pesar, va a tener un enorme costo y seguramente ese costo va a caer sobre los hombros de nuestro pueblo. ¿Cómo estás viendo vos esta negociación de Martín Guzmán con la burocracia del Fondo Monetario Internacional? Mirá, dos cosas muy concretas. Una, se podría haber aprovechado, y ni bien se asumió el gobierno, haber dicho esto es una estafa demostrada por
los datos del propio Banco Central de la República Argentina, trasladarle el problema al Fondo Monetario. Fíjate que en el fondo ha habido discusiones. Claro. Cuando se otorgó el préstamo, se podría haber discutido eso. Y mucho más con pandemia. Con pandemia, hasta con el Fondo Monetario diciendo lo primero es resolver las necesidades de los pobres. Se tendría que haber dicho, bueno, hasta que no arreglemos el tema no pagamos. Lamentablemente la Argentina le viene pagando al fondo. Es más, en septiembre le pagó 1.900 millones de dólares y ahora en diciembre hay otro vencimiento de 1.900 millones de dólares porque mientras se negocia hay que seguir pagando. Sí. Entonces, Argentina negocia pero paga. Y yo lo que te diría es que si la Argentina es coherente con denuncias penales que ha hecho el gobierno, con lo que dijo el ministro de Economía este fin de semana nomás, públicamente, criticando al fondo, criticando la deuda de Macri, y además no es solo el tema de la deuda de Macri, el tema de la deuda viene desde la dictadura militar. Lo que se debería haber hecho es, bueno, miren, conversemos, negociemos, pero mientras suspendemos los pagos. Investigamos a fondo las responsabilidades y en todo caso ver quién tiene que hacerse cargo de pagar, como diríamos en el barrio, quién paga ese muerto. ¿Quién paga ese muerto? Julio, me hubiera gustado hacerte otras preguntas, pero las seguimos en otro momento porque el tiempo se me ha ido. Vale, un gustazo grande hablar contigo. Hasta la próxima. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Julio Gambina, economista, realmente una persona muy, pero muy preparada, que nos habló sobre cómo abordó China el tema de la pobreza, cómo la abordamos nosotros desde una perspectiva bien distinta y cómo nosotros, lejos de resolverla, la estamos empeorando, agudizando los problemas de nuestra sociedad día a día. Pero bueno, dejemos ese tema de lado y ya estamos en contacto con el ingeniero Adrián Camps. Adrián, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, gusto escucharte. Bueno, igualmente, digamos que además de ser ingeniero, Adrián Camps es dirigente del Partido Socialista Auténtico, fue legislador, o sea, diputado en la ciudad de Buenos Aires en 2 periodos y participó en una audiencia pública que tiene que ver con IRSA, este consorcio, ahora él nos va a explicar bien qué se trata IRSA, y las inversiones que están por darse en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Bueno, Adrián, vos planteaste un rechazo absoluto a esta propuesta. Me gustaría que nos expliques, y que le expliques a los oyentes fundamentalmente, a qué se debe tu oposición. Bueno, para ubicarnos en el contexto, porque no todos lo conocen el tema, ¿no? Bien. En el año 65, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional, le cedió a Boca la posibilidad de hacer un relleno e instalar en la margen del Río de la Plata, al sur de la Reserva Ecológica, para ubicarnos, y antes del Riachuelo, instalar allí una ciudad deportiva que incluía un estadio para 150.000 personas. Era un proyecto de alta envergadura, ¿no? Uh-huh. Y le dio un plazo para que pueda ejecutar las obras, y si Boca no completaba toda la infraestructura, tenía que devolver las tierras a la ciudad. Bueno, efectivamente eso sucedió. Si Boca no pudo hacer la ciudad deportiva, el estadio parece que era inviable también, entonces devolvió las tierras. Y el gobierno de Cacciatore, de la dictadura militar, en lugar de recuperar esos terrenos para la ciudad, se los vuelve a entregar a Boca. Uh-huh. Y le da un nuevo plazo. Al año le da por concluidas las obras, es decir, que ya pueden quedarse con el terreno, pero le prohíbe que las venda, ¿no? Uh-huh. Cuando viene el gobierno de Menem, lo primero que hace es facultar a Boca para que pueda vender las tierras. Estamos hablando de tierras sobre la costa del Río de la Plata. Sí, sí, valiosísimas. Que provienen de un relleno, es decir, de un relleno del río. Bueno, inmediatamente Boca, año 91, vende las tierras por $22 millones a un consorcio, Santa María del Plata, con la perspectiva de que ahí se iba a ubicar la Villa Olímpica de los posibles Juegos Olímpicos del año 94, donde Argentina se postuló
creía que tenía chance de ganar, perdió con Atenas, bueno, creo que cualquiera pierde con Atenas. Sí, claro, donde nacieron los Juegos Olímpicos. Una sede de los Juegos Olímpicos, entonces se especulaba con esa tierra porque ahí se iba a instalar la Villa Olímpica. Eso no sucedió y entonces el consorcio que lo había comprado, Santa María del Plata, se lo vende a IRSA. Pero ya por un valor más alto, entre 40 y 50 millones de dólares. Linda ganancia, del 100%. Una ganancia del 100%. Sí, gana el 100%, sí. IRSA no hace nada y allí queda habilitada la posibilidad de construir un hotel, un complejo de tipo audiovisual, bueno, obviamente actividades deportivas, recreativas, pero IRSA no hace absolutamente nada, ¿no? Lo mantiene abandonado desde que ellos lo compran en el año 97 y no hace nada. Y empieza a presentar proyectos faraónicos de torres, 11 torres de 150 metros, una marina, es una especie de Nordelta ubicado ahí en la ciudad, con la diferencia que la ciudad no te admite barrios privados. Entonces no se puede hacer barrio privado, pero sí tiene todas las características de un Nordelta, digamos, destinado a la población de alto poder adquisitivo. Sí, claro. Bueno, empiezan a presentar ese tipo de proyectos en el año 2000, en el año 2002, lo vuelven a presentar en el 2007, lo vuelven a presentar en el 2010 y nunca consiguen que la legislatura se lo apruebe, ¿no? Es demasiado bochornoso darle ese uso a las tierras costeras, porque la Constitución de la ciudad dice que deben ser de libre acceso para la recreación de la población. Tiene graves problemas ambientales porque está pegada a la reserva ecológica. El humedal de la reserva ecológica penetra dentro de esas tierras. Hay un humedal que está conectado con la reserva ecológica. Es un lugar de paso de aves migratorias. Bueno, tiene problemas desde el punto de vista del cambio climático porque frena la brisa que nos llega a nosotros desde el Río de la Plata y es la que refresca la ciudad y la limpia de la contaminación. Tiene problemas por iluminación sobre la reserva, por ruido, por transporte. Bueno, podemos hacer una lista infinita de problemas que esto acarrearía a la ciudad desde el punto de vista ambiental. Y hay otra cuestión que es la social, porque el artículo 18 dice que la ciudad tiene que tender a un desarrollo social equilibrado, tratando de compensar las diferencias. Bueno, esto está en la Comuna 4, La Boca, que es una de las más pobres que tiene la ciudad de Buenos Aires, y allí le instalamos un barrio de ultralujo sobre el río y acentuamos las diferencias sociales. Y estamos generando un nuevo eje de riqueza-pobreza. Tenemos el norte-sur, ahora estamos generando el este-oeste. ¿No? La costa del Río de la Plata, Puerto Madero, el barrio de Irsa, van a tratar de seguir avanzando sobre Isla de Marchi, y entonces va a quedar un sector de alto poder adquisitivo, muchas viviendas deshabitadas, tiene Puerto Madero porque lo usan como reserva de valor, y el resto de la ciudad, más empobrecida, donde ya no le va a llegar la brisa del río, que tanto nos salva a nosotros en el verano. ¿Y cómo evoluciona? ¿Y cómo fue el resultado de la audiencia? No, la audiencia todo el mundo en contra. Todo el mundo en contra. Ya el gobierno ni siquiera se toma el trabajo de poner a alguien que hable a favor, como hicieron en otros tiempos, que bueno, mandan gente de ellos o de la propia empresa. No, directamente tuvieron los expositores, inclusive muchos expositores hablaron en contra. Mira. Sí, inclusive de la sociedad de arquitectos, diciendo bueno que estos proyectos no eran los adecuados para la ciudad, y todas las organizaciones vecinales, ecologistas, ambientalistas, todo lo que se te ocurra en contra. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Rodríguez Larreta? Mira, no sé qué va a hacer, porque yo en realidad hice eje en la exposición mía en lo que es el desfalco económico que tiene esto, ¿no?
A ver, ¿de qué se trata el desfalco económico? Porque muchos ya habían hablado sobre la cuestión ambiental. ¿Entendés, Mario? Entonces no convenía seguir avanzando. Tengo 5 minutos de exposición. Claro. Y yo, como fui diputado, hay cosas que las veo y otras no las ven. Entonces esto es un gigantesco fraude económico a la ciudad, porque desde el mismo momento que esto se apruebe, ojalá que no suceda, ¿no?, y se publica en el boletín oficial, la empresa adquiere un beneficio de $730 millones. Mamita, claro, con solo cambiar la utilización, el uso del suelo. Claro, habilitar la construcción de las torres, son $730 millones. Y no lo digo yo, lo dice el convenio. El convenio urbanístico que firma la ciudad con IRSA dice que la empresa va a obtener un beneficio de $730 millones. Y frente a ese beneficio, ¿qué le ofrece IRSA a la ciudad? ¿Cuál es porque yo hago una sociedad donde uno se lleva todo, la verdad que no se entiende. Bien, vas bien encaminado. Va bien encaminado. A la ciudad le correspondería en ese convenio 253.600.000 $. Es decir, viene a ser más o menos una tercera parte. Claro. Tendría que ser la contraprestación de la ciudad, que IRSA le da a la ciudad. Ahora, vamos a ver con qué paga, ¿no? ¿Con qué paga? Bueno, paga 3 millones con unos bonos que va a cobrar en el año 2035, 2 millones en uvas y plata líquida 5 millones, sobre 250 millones, ¿no? Claro. 5 millones en plata líquida, paga con unos terrenos que se valorizan por la propia ley. Es decir, te está pagando con lo que vos mismo valorizaste. Claro. Y destina 10 millones de dólares al mantenimiento del parque público que se va a crear y 40 millones al desarrollo de los espacios públicos, el parque, las calles y demás. O sea, lo que propone IRSA es invertir 82 millones de dólares, es decir, pagar una parte e invertir el resto en su propio predio. Claro. ¿Entendés? Que de todas maneras lo debería hacer. Claro, paga con terreno que la ciudad le valorizó y después utiliza 50 millones de dólares de los 80 y pico en construir sus propios espacios públicos. Y le pone una cláusula a la ciudad que dice que la ciudad no puede agregar elementos que corresponden a urbanización parque al espacio público que IRSA cede a la ciudad. Por ejemplo, no puede poner banco, no puede poner sanitario, sí. Queda en el jardín de las torres. Claro. Todo privatizado. Queda en el jardín de las torres, no podés poner nada ahí. Bueno, entonces yo saco la cuenta, inclusive tomando el valor de los terrenos, a $1.000 el metro cuadrado de capacidad constructiva, es decir, lo que vos podés construir ahí, que es lo que en un momento dijo IRSA que podía valer la capacidad constructiva, a mí me da 82 millones de dólares. Bueno, me faltan 170 millones de dólares. De lo que dice el convenio que va a aportar la empresa. Claro. No de lo que digo yo. Me están faltando 170 millones de dólares, y eso se lo dije yo en la audiencia. Le dicen, discúlpeme, diputadas y diputados, me faltan 170 millones de dólares. La audiencia es un documento oficial, es un documento público, porque tiene versión taquigráfica, la versión taquigráfica después la firman los diputados, entonces tiene valor como prueba en la justicia, inclusive. Claro. Le digo, bueno, están informados, si alguno no se dio cuenta, están informados ahora. ¿Y qué dijeron después de tu intervención? 170 millones de dólares es mucha plata. Es mucha plata. No dicen nada, decía, a mí nadie me llamó, nadie me preguntó nada. Hay muchos que me conocen. De la época que yo fui diputado, nadie me llamó, nadie me dijo nada. Es sorprendente cómo estamos. Ahora, eso da lugar efectivamente a una denuncia penal, porque ahí está faltando el cumplimiento del convenio que ya de por sí es favorable a la empresa. Claro. Y donde la empresa dice que paga con lo que necesariamente tenía que invertir como servicio para la gente que va a comprar en esas torres. Sí, así es. Entonces yo cuando hablé le dije, mira, esto es como si alguien tiene que cumplir una probation,
cometió una falta menor y tiene que hacer tarea comunitaria, y ofrece como tarea comunitaria pintar su propia casa. Claro. ¿No? Dice, si usted qué va a hacer para la comunidad, voy a pintar mi casa. Y el juez le dice, no, mirá, no corresponde. Claro. Se entiende que el aporte que hace la empresa por el altísimo beneficio que obtiene, inclusive pagando lo que tiene que pagar, los 130 millones de dólares, le quedan 500 millones de dólares todavía de ganancia inmediata. Sí, claro. Obtenida en un día por la sanción de una ley. E inclusive pagando le queda una fortuna. Uh-huh. Y así todo no paga. Claro. Ahora, el cinismo de esta dirigencia política no tiene nombre, porque en otra época esto hubiera causado un revuelo muy fuerte. Sí. Y alguien hubiera sentido que su honorabilidad estaba en tela de juicio y por tanto hubiera solicitado aclarar la situación. Ahora todos se hacen los desentendidos. Sí. Es así. Realmente es de terror. Ahora, Rodríguez Larreta no dice absolutamente nada al respecto. El tipo que quiere ser presidente de la Nación, hoy tuvimos una linda charla con Hernán Madera, sí. Pero es otro cínico el hombre. Mirá, acá hay un poder económico que está por encima del poder político. Y hace rato. Sí. Que está por encima del poder político en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y que está planificando la ciudad en función de sus propios intereses. Claro. Como pasó con Costa Salguero, como pasa con todos los pocos predios que quedaban en Puerto Madero, con las playas ferroviarias. Y acá hay inversores con altísimo poder de compra y que por eso son los que ponen las condiciones. Ahora, ¿por qué ocurre este fenómeno que vos vas a una audiencia, en la audiencia hay gente capacitada, gente informada, que opina de una manera, de manera que es gente que se supone que tiene que tener influencia en la sociedad, pero llegado el momento, el PRO desde el 2007 viene ganando todas las elecciones? ¿Cómo se entiende esto? Porque el PRO genera conflictos puntuales. Recién ahora está empezando a tener otro tipo de comportamiento, ¿no? Uh-huh. La sociedad. Por ejemplo, en Costa Salguero hubo una reacción que fue bastante masiva. Yo he visto audiencias importantes como la venta de las tierras ferroviarias de Palermo, Caballito, Liniers, ¿no? Que eran tierras públicas. Sí. Audiencias de 300 personas. Uh-huh. Duraban varios días, se generaban conflictos, porque eran presenciales, ¿no? Ahora te la hacen por Zoom. Sí. Pero eran 300 personas. En Costa Salguero hubo 7.000. Claro, una locura. Acá andábamos en las 3.000. Entonces se ha masificado. Uh-huh. Se ha masificado porque también ha habido una revalorización del espacio público que se dio con la pandemia. Con la pandemia la gente se dio cuenta que que si se tenía que escapar a algún lado del virus, tenía que ir a los parques. Claro, el espacio público era fundamental para salir, incluso la cantidad de gente que vive en departamentos pequeños, claro, que te vuelven loco, porque hay un momento que querés salir de allí. Y era la forma de sociabilizar. Uh-huh. Yo que voy a correr varias veces a la semana y veía a los jóvenes que iban con las bicicletas, se llevaban cada uno su mate, armaban una ronda, y de esa manera, podían charlar, podían estar vinculados. Claro. Y eso lo permitió el espacio público. Uh-huh. Entonces hay una revalorización del espacio público, también por el tema del cambio climático. ¿Los jóvenes qué papel estás viendo en los jóvenes, que serían los portadores de este mensaje de defender la naturaleza? Bien. Hubo muchos jóvenes anotados en la audiencia, sí. Muchos jóvenes, y jóvenes que no vienen de organizaciones políticas, así que no es que alguien lo mandó. Y es engorroso anotarse, esperar el turno. A veces se saltean porque no concurre un escritor y tenés que estar atento a ver en qué momento te quedan.
Ahí te estoy perdiendo un poco la claridad de la señal. Te hago la última pregunta. En el 23 se van a cumplir 16 años ininterrumpidos de gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Sentís que es el gobierno que más ha, digamos, negociado, traficado, o como se le quiera decir, con las tierras públicas? Sí, sin ninguna duda. Uh-huh. Sin ninguna duda. En realidad ha sido uno de los ejes de la gestión de Macri y su continuidad de Larreta. Uno de los ejes es ese. ¿Y qué otro eje tiene? ¿Qué otro eje así achacable tiene? Porque evidentemente la historia, es decir, las futuras generaciones, si van dejando sin espacios verdes a la ciudad, le van a pasar la factura en algún momento, porque por ahora te venden espejitos de colores, pero una vez que vos te encontrás que no podés ir acá, no podés ir allá, que para encontrar un espacio verde tenés que salir de la ciudad, y eso se va a poner un poco... ¿Alguien alguna factura le va a pasar? ¿Qué otra factura le pasarías al PRO? Bueno, desde abandono del sistema educativo, es decir, lo que pasa es que la ciudad tiene gran parte de su población que se maneja con educación privada y con salud privada. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, y la mayor parte de ese electorado se canaliza a través del PRO. Claro. Entonces ellos pueden disminuir la calidad de la educación pública o de la salud pública y pagar un costo político bajo. Y atraer con obras que la gente vea. Claro. Es lo que ellos dicen, digamos, hay que hacer obras fundamentalmente en los años electorales y que sean visibles. Uh-huh. Por ejemplo, no se justifica que la Ciudad de Buenos Aires no haya hecho el canal aliviador del Arroyo Medrano. Uh-huh. Particularmente después de la hiperinundación del 2013, que mató gente. Pero esa no se ve. Esa no se ve, porque está por abajo de la tierra. Y me decían que Larreta frenó también la continuidad de las obras del subterráneo. Bueno, sí, ellos se habían comprometido a inaugurar no sé cuántos kilómetros, y todo lo que prometió Macri para el mandato, no hicieron ni la 10ª parte, ¿no? Claro. No. Y bueno, y son los que se proyectan para gobernar la Argentina. Bueno, veremos qué pasa con nuestro queridísimo país. Bueno, no sé si querés decir algo más, Adrián. El tiempo se nos ha ido. Te agradezco muchísimo. Me parece que quedó bastante completa la situación, porque es una situación compleja que viene muchos años, ¿no? Y eso es grave. Es muy grave, muy claro tu informe, y me parece que es material para difundir una vez que hagamos este segmento, porque me parece que es muy esclarecedor. Y dentro de eso, la pastilla, digamos, son los 170 millones de dólares que se esfuman sin que nadie dé la más mínima explicación. Queremos saber a dónde están. A dónde están o a dónde van. Adrián, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Mario. Dale. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Adrián Camps, dirigente del Partido Socialista Auténtico, diputado de la ciudad, mandato cumplido, que nos ha explicado estas cosas donde es difícil entender que se respalde a un gobierno que hace tamaños negociados y que después se llena la boca de la palabra república y honestidad, y la verdad es que la pasan por arriba, porque en última instancia, en una democracia, la voz que prevalece es la voz del pueblo, y cuando el pueblo se pronuncia en miles de personas en contra, y virtualmente no hay quien defienda más que el sector económico y el sector político que va a lucrar con una medida, llevarse lo opuesto, eso es absolutamente autoritario y antidemocrático. Nos vamos hasta mañana a las 12, donde nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Luna AM 1140, en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Tengan un muy buen día.